Hacker con Paul Lara. ¿Qué onda, Paul Lara? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, mi querido Sensei? Pues yo me he enojado contigo porque ya me bajaste a mi papá. Sí, salúdame mucho a tu papá. Bueno, nos está escuchando. Le mandamos un fuerte abrazo. Creo que ya habla más contigo que conmigo. Es que hay preferencias, David. A veces los hijos no son lo que uno esperaba y los amigos de los hijos son más queridos que los propios hijos. Tú estás buscando que te golpee, ¿verdad? Oye, David, déjame contarte un tema que me encontré hoy. Fíjate que hoy por la mañana, y va a ser un tema que te va a interesar porque tú estás metido en eso. Hoy por la mañana platicaba con Jack Hobbs. Jack Hobbs es el fundador de un podcast, de una plataforma de podcast que se llama Revolver, que está llegando a México. Pero me llama mucho la atención, David, porque me hablaba Jack Hobbs. Él viene de la radio, él viene de la radio tradicional, ¿no? En Estados Unidos, él es estadounidense, fue el que creó Univision Radio Network. Pero fíjate que me cuenta una historia bien interesante que te va a gustar. Allá por 2015, David, se empieza a dar cuenta Jack Hobbs que la radio tradicional está cambiando, que se está llenando de anuncios, que la gente de pronto deja de escuchar radio en Estados Unidos porque más que contenido había anuncios. Se da cuenta de esto, empieza a convencer a Univision de que tienen que hacer una plataforma digital de radio donde todo vaya como a la carta, ¿no? Es decir, que tú puedas escuchar a tu programa favorito, que puedas escuchar a tu locutor favorito, cuando vas a la escuela, cuando sales del trabajo, cuando vas rumbo al trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y comienza él a crear todo lo que es la plataforma de podcasts, que Univision de pronto le dice, creo que no va por ahí el futuro, creo que seguimos con la radio. Él decide renunciar a Univision y empieza a crear a partir de 2020 su plataforma de podcast que hoy llega a México y se llama Revolver. Pero lo interesante de aquí, David, es que empezamos a platicar y yo le decía, pues mira, fíjate que con David Páramo tenemos la idea de crear un podcast donde hablemos no tanto de noticias, no tanto clavarnos en repetir un tema de radio o hacer entrevistas tontas que muchas veces la gente no las disfruta y no las escucha. Y me dice, tienes toda la razón. Dice, lo que hemos visto en Estados Unidos es que la gente no quiere ese tipo de podcast. Quiere los podcasts que sean entretenidos, quiere hablar, quiere que la gente escuche o la gente quiere escuchar podcasts que sean entretenidos, donde se hable de temas que no solamente sean noticias. Y por ejemplo, me dio unos datos bien interesantes, David, que yo creo que te van a gustar. Imagínate, para 2030, que es uno de los temas importantes, el valor de los podcasts a nivel mundial puede llegar a 47 millones de dólares, que es muy poca cantidad, porque me dice que la gente, o en este caso los que invierten en podcast, aún no han visto el potencial, porque normalmente el podcast que se hace en América Latina no está siendo atractivo para la gente, No, es que ¿no? es una. Lo que se hace es como una suerte de radio o de televisión que no es atractiva. La radio y la Exacto, David. televisión tienen un espacio, un lugar, una forma, y el podcast debe ser otra cosa totalmente diferente. Tienes toda la razón. Llevar a un podcast lo que es el típico formato de la radio es un error. Totalmente de acuerdo. Y fíjate que me dice que 27%, por ejemplo, de los oyentes de podcast, lo que les gusta es el tema de la comedia. Y por eso me acordé de ti cuando estaba platicando con Jack Hobbs, porque me acuerdo que tú has hecho unos programas de podcast recientemente donde has hablado de estos temas. Hice uno con Villita y con Con mi Víctor. jomito, con Víctor León. Exacto. Que finalmente pues, no hablamos, no era una entrevista como me entrevistarías tú en un programa de radio. Exacto. Además Fíjate platicamos de que cosas que no tenían que ver. eso es lo que le gusta a la gente, David. Casi el 27% quiere ese tipo de programas. Un 40%, que es una cantidad buena y que me llama la atención, le gustan las historias tipo novelas, le gustan las novelas cortas, que a mí me imaginé esa radio de hace muchos años, de los 50, 60, cuando la gente apenas empezaba a tener un televisor, pero escuchaba las famosas radionovelas. En mi Y me casa, contaba que desde que yo me acuerdo, había televisión,
pero desde que Ajá. yo me acuerdo me encantaba oír radio. ¿Sabes qué me gustaba mucho? Me gustaba mucho Tres Patines. Ya hasta de grande le Fíjate. entendía Tres Patines. Fíjate, y eso es lo que hoy la gente quiere escuchar en los podcasts, buenas historias, que le cuentes si vas a hablar de política, una historia de política, que no hagas entrevistas, que le cuentes una historia donde sean seriales, o sea, ahora sí que la gente quiere seriales cortos de 4 o 5 capítulos, donde se hable de crimen, donde se hable de política, donde se hable de comedia principalmente, donde le cuentes una novela, y esto me Sí, llama pero mucho la atención porque yo creo que lo importante es que no es un sucedáneo del radio. Que exactamente, esa es la parte el radio es importante. inmediato, es el contacto, es la noticia, es aclarar. Y el podcast es otro terreno totalmente diferente. Fíjate que lo interesante que me comentaba ya Hobbes es que están buscando talento en América Latina, en México, Perú, Colombia, Argentina. Es parte del trabajo que está haciendo Revolver Nosotros Podcast, tenemos porque se han uno. dado, fíjate que sí, me dijo, pueden armar uno No, no, ustedes no, yo dije, ofreciendo. nosotros tenemos uno. Claro, no, No, tenemos un talento. No entiendes el chiste. no, tenemos muchos. ¿No? Pero lo interesante, David, es que se han dado cuenta que en Estados Unidos no hay buenos podcasts en español. Y lo que están buscando es llevar talento que grabe en México, que grabe en otros países de América Latina y llevárselo estos podcasts a Estados Unidos porque dicen, hay un mercado gigante de gente que quiere podcasts en español, en la comunidad latina es enorme, no quieren podcast en inglés y quieren podcast en español donde se cuenten historias de lo que está pasando en América Latina, donde se les cuente ahora sí que la historia de cada uno de sus países, que se vea cómo está el tema de la comedia, cómo está a lo mejor el tema de los negocios, la tecnología, la política, pero contado desde un ángulo diferente a lo que es la radio. Y me dice, de encontrar estos talentos y de llevarlos a un buen espacio, créeme que vamos a hacer un gran negocio. Y ahí me acordé de ti, David, cuando desde hace tiempo estamos planeando hacer algo así, pero Yo nomás platicado, contado. cuando tenga tiempo. Querido Paul, se acabó. Hablando de tiempo, se nos acabó el tiempo. Los invito a que me vean en mi cueva de hombre, en el noticiero de Imagen de la Noche. Buenas noches, nos vemos al rato.